nace el infante don Jaime el 23 de junio de 1908, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, siendo el segundo hijo del rey Alfonso XIII, y de la esposa de este, la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Los soberanos españoles tuvieron otros 5 hijos. El heredero Alfonso, Beatriz, María Cristina, Juan y Gonzalo. Don Jaime adquirió con toda probabilidad una infección en el oído interno, en el mismo momento de su nacimiento. Como resultado, comenzaría a perder audición de manera progresiva, hasta convertirse en sordo total a la edad de 4 años. A partir de este hecho, don Jaime iniciaría una lucha para superar su discapacidad, mientras sus padres se afanaban en vano en encontrar alguna solución médica que le permitiera recuperar la audición. El infante, que desarrolló la habilidad de leer los labios, fue capaz con el tiempo de comprender hasta 4 idiomas diferentes. La discapacidad de don Jaime no fue el único varapalo que tuvieron que afrontar los reyes en cuanto a la salud de sus hijos. A esto se le sumaba la enfermedad del príncipe heredero, Alfonso. Poco después de su nacimiento, los médicos constataron que sufría de hemofilia, una patología genética de la sangre, que a principios del siglo XX estaba considerada como de una gravedad extrema. Estos hechos aumentaron la preocupación de los monárquicos españoles, pues temían graves problemas dinásticos a la muerte del rey. No obstante, la infancia de don Jaime se puede calificar como feliz. Todos los testimonios hablan de su sencillez natural y de su docilidad, que siempre fue muy apreciada por sus tutores, acostumbrados a la rebeldía de sus hermanos. Las mayores aficiones de don Jaime eran el deporte, en concreto la gimnasia y las largas caminatas campo a través, y las visitas a los museos, donde pasaba largas horas, disfrutando de las piezas expuestas. Pese a que nunca tendría sentimientos religiosos pronunciados, don Jaime fue persona de fuertes convicciones morales, que le llevaron a no rendirse nunca ante la adversidad, y a superar sus limitaciones físicas. El 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República, y la familia real fue expulsada del país. Los miembros de la Casa Real se exiliaron a París, donde, habida cuenta de la coyuntura política, el rey decidió poner punto y final a las dudas sobre la continuidad de la dinastía. Curiosamente, no sería la hemofilia la que serviría al soberano para desposeer a su primogénito Alfonso de sus derechos sucesorios, sino el hecho de que aquel se enamorara perdidamente de una acaudalada cubana, mientras convalecía de una de sus muchas crisis hematológicas en una clínica de Lausana. Pese a que el rey se mostró tajantemente en contra del matrimonio, el príncipe Alfonso acabó contrayendo nupcias con la hispanoamericana el 21 de junio de 1933, después de haber renunciado por petición expresa de su padre a la corona española. Don Alfonso terminaría divorciándose 4 años más tarde. También se divorciaría en 1938 de su segunda esposa. Ese mismo año, el infante don Alfonso fallecería en Miami de una hemorragia masiva, provocada por un accidente de circulación leve. El rey Alfonso XIII era consciente de que, una vez eliminado del orden sucesorio don Alfonso, la corona podría terminar en manos de don Jaime, al que a causa de su sordera, consideraba como incapaz para hacer frente al reto de recuperar la jefatura del Estado, arrebatada después de 1931 por las fuerzas republicanas. El soberano decide pues convencer a su hijo de la necesidad de su renuncia al trono, para que éste pase a manos del príncipe Juan, completamente sano, y en opinión de su padre, más preparado para el desafío de restaurar la monarquía en España. Para ello, organizó una reunión con Jaime y una serie de consejeros que lograron persuadirle. Y así, el infante don Jaime acabaría mandándole una misiva a su padre, en la que renunciaba a todo derecho de heredar la corona española. Don Juan se convertía así en príncipe de Asturias, y en legítimo sucesor de Alfonso XIII. Una vez apartado de la línea sucesoria, el rey decide casar a su hijo Jaime, ahora duque de Segovia, con la noble franco-italiana Emanuela de Dampierre, hija del vizconde de Dampierre. El matrimonio, de carácter morganático, se celebró el 4 de marzo de 1935 en Roma. La pareja tendría 2 hijos, Alfonso y Gonzalo. Durante la Guerra Civil, don Jaime se ofrece para combatir al lado del llamado Bando Nacional, pero su padre se lo impide. Años más tarde, el matrimonio de Jaime empieza a romperse debido a las continuas infidelidades por ambas partes. Finalmente en 1946,
doña Emanuela abandonaría a don Jaime, llevándose a sus 2 hijos con ella. El matrimonio sería de hecho anulado de forma legal ese mismo año. Comienza en ese momento un periodo en el que don Jaime lleva una intensa vida social, repleta de gastos, y en el que intenta desdecirse de su renuncia al trono y aspirar a suceder a su padre en el trono español. De igual manera, decide también reclamar sus derechos a la corona francesa, para lo que se arrogó el título de duque de Anjou. Todos estos movimientos terminan por deteriorar la relación del infante con su hermano don Juan. En 1947, el infante conoce al gran amor de su vida, Carlota Tiedemann, una cantante de ópera alemana 2 veces divorciada, y 11 años menor que don Jaime. La pareja contraería matrimonio el 3 de agosto de 1949. Don Jaime, azuzado por su nueva esposa, continuará con sus reclamaciones monárquicas, y reivindicará grandes sumas de dinero, que según él, le habrían sido usurpadas en el reparto de la herencia de su padre, fallecido en 1941 en su exilio romano. La última parte de su vida, la ocupa el infante en intentar que su primogénito, el duque de Cádiz, tuviera opciones para llegar al trono español, una vez que el general Franco nombrara a su sucesor. Cuando en 1969 el elegido para este fin es el príncipe don Juan Carlos, las aspiraciones del infante se esfuman. Ese mismo día, Jaime escribe una carta incendiaria contra la decisión de Franco. El infante muere de forma trágica el 20 de marzo de 1975 en San Galo. Según la versión oficial, el hijo del rey Alfonso XIII habría sufrido una caída en plena calle, golpeándose fatalmente en la cabeza. Sin embargo, a finales de los años 70, la infanta María Cristina de Borbón y Battenberg, hermana del infortunado Jaime, contó que este había sido asesinado por su esposa, Carlota Tiedemann. Estando ambos borrachos, comenzaron a discutir. En un arrebato, Carlota le sacudió un botellazo en la cabeza a don Jaime, cayendo desplomado al suelo y golpeándose por segunda vez. Luego, cogió a don Jaime, lo metió en un coche y lo abandonó en la puerta de una clínica en Sangol, en la Suiza oriental. Fue el propio Jaime el que pidió a la familia que no se hiciera público el hecho. Tras varios días de agonía, falleció. En primera instancia, los restos mortales de don Jaime fueron depositados en el cementerio de Bois de Vaux en Lausana. 10 años más tarde, serían trasladados al Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial, en Madrid.